muchos de los voluntarios fueron, además utilizaban esta expresión, a devolver la visita. Había absolutamente de todo. Había nobles, había agricultores, había estudiantes universitarios, había profesionales, había miembros del ejército que ya no podían ser voluntarios como oficiales o como jefes y se alistaban como tropa. Hubo incluso algún diplomático, en fin. Las guerras no terminan mientras no se da enterramiento digno al último soldado. Nuestra historia es una historia de guerras y de enfrentamientos y de luchas y de revoluciones y de dinastías unas contra otras, internas y externas, y esta es la historia, y al final hablamos de soldados y hablamos de personas. Pero en aquel momento de debilidad mi hermano decía, hay que seguir, hasta que no tengamos el convencimiento de que es imposible, hay que seguir, porque ahí llegaba el mes de verano y decía, me voy a Rusia a buscar mis tumbas y mis muertos. Y lo aguantan todo. Honor a aquellas mujeres, efectivamente. Desde luego. Fue como 24 horas un martillo machacando nueces en una mesa. En aquellas 24 horas de aquel 10 de febrero de 1943 se produjeron la mitad de bajas españolas de las que se produjeron en los casi 3 años de combate, haciendo bolas de nieve como si fueran granadas de mano contra el enemigo. La única opción que tiene para no errar en el tiro fue coger una mina en su pecho y tirarse debajo del carro de combate. Y efectivamente aniquiló al carro a costa de ofrecer su vida. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente apolítica, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Muy buenas a todos aquellos valientes que nos estéis escuchando. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que se llama Fernando Garrido. Él es un jurista, pero muy aficionado a la historia, y más concretamente a la historia de la Segunda Guerra Mundial, que ahora nos va a hablar él un poco más. Vamos a hablar de su libro, Nieve Roja, que está en su 4ª edición, que es un libro acerca de la División Azul. Hoy vamos a hablar de la División Azul, pero no va a ser una charla como una charla común de la División Azul, podemos decir. ¿Por qué? Porque Fernando nada más y nada menos que se desplazó a Rusia para traer los cuerpos de los caídos en combate. Nos va a contar su experiencia y bueno, también para todos aquellos oyentes que quieran aprender de la División Azul, Fernando es la persona más indicada. Así que también vamos a hablar de la División Azul. Pero vamos a tratar de enfocarnos sobre su experiencia en Rusia, cómo la ha estudiado él, qué experiencias vivió. Es decir, que va a ser una charla muy enriquecedora y la tenemos que aprovechar. Espero que os guste. Además, os recuerdo que os suscribáis a mi canal. ¿Para qué? Para darle voz a estos valores que tanto os digo en el resto de los vídeos. Sin más dilación, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco la presentación. Únicamente añadir que hay magníficos escritores e historiadores en España que son auténticos sabios del tema divisionario. Y segundo, que en esta historia también, en el libro, también voy a hablar en nombre de mi hermano, de Miguel Ángel. Efectivamente, Miguel Ángel Garrido, cierto es que lo hicieron los dos, hicisteis Sí. los dos el viaje. Y es verdad, lo siento por no haberlo. Se me ha pasado por completo. No, estaría bueno. Le mandamos un saludo también a tu hermano desde aquí, sí, por supuesto. y está también invitado a este canal siempre que quiera. Bueno, pues nada, Fernando, lo que vamos a charlar un poco, si puedes introducirte tú un poco, presentarte a los oyentes, o ya con mi introducción basta, me parece. Bueno, yo creo que está bien, yo creo, bien, ¿no? Sí, perfecto. Soy abogado en ejercicio, muy aficionado a la historia y soy profesor de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria y en la de Villanueva también. Claro. Eres apasionado de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de... Sí. Claro, bueno, ya vamos, nada más que hay que ver el libro, que ya es una maravilla. Si nos ponemos a hablar, para entrar un poco en materia e ir calentando o precalentando, vamos a hablar un poco de la División Azul, si te parece. ¿Cómo surgió la División Azul? Vamos a contárselo un poco a los oyentes desde un punto de vista tranquilo y cómodo. Sí, porque habría que hablar largo y tendido sobre
cómo se conformó Lo esta que- unidad militar. Efectivamente, porque hay mucha gente que luego entra, no vamos Sí. a entrar entre que No, si yo creo que fue... la manera más sencilla para que lo puedan entender aquellas personas que no estén muy duchas en el tema de División Azul o Segunda Guerra Mundial, fue una unidad militar de voluntarios que se crea como respuesta a la presión alemana para que España entrase de manera integral en la Segunda Guerra Mundial, como país combatiente del lado del eje. Es verdad que en aquel momento el régimen de Franco tiene ciertos reparos para entrar en combate. De hecho, inicialmente España se declara neutral, posteriormente cambia esa figura de la neutralidad por la no beligerancia y en un momento determinado, bueno, frente a esa presión alemana para que España entrase en combate en la Segunda Guerra Mundial de manera plena, eh, Rusia es invadida por Alemania y entonces ahí digamos que Franco ve la posibilidad de contrarrestar esa presión inicial y de alguna manera dar salida a esa participación sin dejar de ser España un país no beligerante. Y entonces se decide crear una unidad de voluntarios y será la famosa División Azul. La División Azul que llegó a alrededor de los 50.000 hombres, Sí, sí, en torno a 48.000, sí, 50.000 hombres, 48.000 personas. jefes y oficiales, todos miembros del ejército, el resto voluntariado, de manera inicial sobre todo falangista, pero sí, 50.000 personas combatieron durante el tiempo que estuvo la División Azul en el frente. Esta, También quiero añadir que participa en la Segunda Guerra Mundial exclusivamente luchando en el frente soviético. Es decir, de hecho, en el juramento que se produce en Grafenborg, el campamento alemán, antes de entrar en combate en la División Azul, juran la lealtad al líder alemán en aquel momento, solamente en su lucha contra el comunismo. Por tanto, a mí me gusta también dejar muy claro que España no combatió jamás contra los aliados occidentales. Únicamente su participación fue en el frente soviético contra el comunismo. claro, porque fue lo que movió a la mayoría de las masas, porque Correcto. si no me equivoco, al principio se buscaban 18.000 divisionarios, era lo que se buscaba en un principio, pero hubo tantos voluntarios que sobrepasó. Sí, concretamente aquí en Madrid hubo 10 veces más del número de voluntariado que se pedía. Es que eso Es es una. increíble. Claro, es lo que les llevó. Hombre, tenemos que tener en cuenta que todos eran, bueno, de la guerra civil, todavía estaba la guerra civil muy presente, a lo Sí, mejor, claro. y la gente todavía echaba la culpa. ¿Cuál era el grito que decían? Sí, Rusia es culpable. Rusia es culpable, Ese fue, efectivamente, digamos, la llamada para el alistamiento. para el alistamiento, Y claro. entonces es verdad que muchos de los voluntarios fueron, además utilizaban esta expresión a devolver la visita. Aquí, como bien sabemos, hubo bueno, pues, brigadas internacionales. La Unión Soviética tuvo una participación muy activa en la guerra civil del lado del ejército republicano, el llamado Ejército Rojo. Y entonces, para el ejército nacional, el ejército victorioso en la guerra civil, pues era una manera también de devolver aquel golpe que ellos entendían que Claro, habían sufrido. Y además existía una evidente connotación religiosa porque muchos de los voluntarios tenían detrás un sentimiento y una fe católica y cristiana muy arraigada. Entonces también iban a luchar, digamos, contra los enemigos de la fe. Entonces, en fin, todo este compendio, aparte de, bueno, pues también el espíritu aventurero de la época, en fin, claro, una sí. mezcla un poco de todo. Sí, efectivamente, porque en la época del Frente Popular, uno de cada tres muertos que se encontraron, leí una vez que eran sacerdotes, y luego uno de cada tres eran militares. Así que es decir, que el nivel de resquemor que había hacia Rusia, digamos, hacia el comunismo, pues es lo que llevó a mucha gente también allí a ir a combatir. Así es. ¿Sabrías decirme, Fernando, más o menos qué tipos de... Sí, no me gusta clasificar, pero mayoritariamente que digamos que hubiese, porque lo vi en el libro, de que había X personas, se hizo un estudio en el que se dijo que la mayoría eran voluntarios por convicciones, luego también Sí, católicos, otro tanto, ¿no? bueno, el gran número de miembros soldados de la División Azul fue evidentemente voluntario.
Sé que luego ha habido interpretaciones o hay relecturas de la historia, pero lo cierto es que el contingente era verdaderamente formado por voluntarios. En cuanto al nivel social, no sé si me preguntas por ahí, Sí. había absolutamente de todo. Mm. Había nobles, había agricultores, había estudiantes universitarios, había profesionales, había miembros del ejército que ya no podían ser voluntarios como oficiales o como jefes y se alistaban como tropa. Hubo incluso algún diplomático, en fin, fue un espectro amplísimo. Amplísimo de gente. Yo creo que es muy difícil determinar eh, qué parte de la sociedad o qué grupo social fue el más numeroso, porque como además hubo relevos durante el tiempo que la División Azul, de tal manera que efectivamente el primer contingente fueron 18.000 soldados, los que salen en julio del 41, y al final efectivamente han pasado casi 50.000. Te puedes imaginar que es muy, muy difícil concretar. Es decir, estaba la sociedad española representada de principio a fin, del más alto al más bajo. Claro. Hubo dos rotaciones, la que estuvieron al mando del general Esteban Infantes y Muñoz Sí, Grandes. hubo varios relevos, Mm. aunque se habla, a mí no me gusta hablar en estos términos, pero se habla de dos divisiones. Yo creo que no hubo, bueno, no hubo dos divisiones, hubo una sola división con dos frentes, el frente de Nuevo y el frente de Leningrado, hoy San Petersburgo, y hubo dos generales jefes, Muñoz Grandes y Esteban Infantes. Mm. Entonces, es verdad que, digamos, el primer contingente, no la primera división, sino el primer frente, mmm, eran fundamentalmente idealistas, pero es verdad que los del segundo contingente, no el segundo relevo, porque hubo varios relevos, como he dicho antes, el segundo contingente ellos ya sabían dónde iban. Al principio, digamos, iban a la victoria, querían desfilar el día de la victoria por Moscú, no fue así, y la segunda parte de la División Azul o el segundo frente, que sigue habiendo voluntarios, ya saben dónde van. Ya saben que aquello no es un territorio fácil ni accesible, ni la guerra es una victoria. Sí, porque se pensaba a lo mejor que en aquel momento si hacemos algo de retrospección, tendrían las potencias del eje, se pensarían en ese momento que iban a arrasar. Claro, Como la los... guerra relámpago, la entrada en la Unión Soviética, bueno, ya sabemos cómo fue aplastante. Claro, efectivamente. Por eso luego la gente tendría a lo mejor una idea. Al principio había tanto idealista y luego ya a lo mejor disminuyó un poco el número de divisionarios. Pero, ¿qué te iba a decir, Fernando? Cambiando de tema otra vez, cuando has dicho antes que en el juramento que tuvieron que hacer, los españoles fueron los únicos en hacer ese juramento. De todos los aliados que fueron de las potencias del eje, fueron a los únicos a los que se les permitió hacer un juramento específico Sí, se añadió concretamente en su lucha contra el contra el comunismo. comunismo. Es verdad que además hay otra particularidad, u otras particularidades en relación a la División Azul. Es que combatieron bajo mandos españoles directamente, bajo bandera española y sometidos a las leyes de guerra españolas. Entonces, por eso fue una unidad que combate con la Wehrmacht, pero realmente mantiene su autonomía. Eso también es muy importante Es destacarlo. importante destacarlo porque desde el punto de vista jurídico Claro, claro. tuvo que ser eso algo bastante importante, claro. Sí. Y luego ya también saltando, que ahora me he acordado de lo que te quería decir, luego ya, al final de la guerra, ¿quiénes eran los que conformaban esa Legión Azul, los últimos que lucharon en...? Fueron voluntarios. Al final cuando ya la División Azul es replegada y bueno, surge un movimiento también interno de oposición a esa, digamos, retirada de la División Azul. Y entonces hubo muy fuertes presiones internas, desde luego, desde el punto de vista político en España, también desde el punto de vista militar, pero sobre todo también presiones internacionales desde el punto de vista alemán. Entonces, un poco, pues para salvar esa situación muy, muy comprometida para España, todavía se decide que va a quedar ahí, al menos simbólicamente, o no tan simbólicamente, pero sí de una manera, pues un tanto, digamos, para complacer ese tipo de presiones,
una legión formada por 2.800 hombres al mando de un coronel, el coronel Navarro, que bueno, va a permanecer en el frente 3 o 4 meses más hasta que definitivamente también la Legión Azul es repatriada. Bueno, pues perfecto, Fernando. Pues si nos metemos ya un poco más en materia del libro, ¿qué es lo que te llevó a ir a Rusia? ¿Cómo se inició esta aventura junto a tu hermano? Cuéntanoslo. Bueno, pues es una historia absolutamente familiar, una historia humana. Un tío nuestro, un hermano de nuestra madre, eh, se, se fue a combatir a Rusia, fue voluntario con la División Azul en el primer contingente y él muere en Rusia con 20 años. Cuando él muere, nuestra madre tiene 12 años de edad, él era el hermano varón mayor, entonces en casa de los abuelos y mi madre y los hermanos, pues fue una absoluta tragedia la pérdida de un hermano en combate, con además un hándicap creo que esencial, es el no pasar ese duelo psicológico y el tener que admitir que su hijo, en el caso de mi madre, su hermano ha muerto y lo admiten por una carta, una comunicación, no han visto cadáver, no saben cómo ha muerto, en qué circunstancias, si fue enterrado, si muere solo, si... en fin, Ojo, un terrible, palo, ¿eh? terrible. Y es algo que en la familia nunca se llegó a superar. De tal manera que cuando nuestra abuela, nosotros no conocimos al abuelo materno, cuando nuestra abuela va a fallecer, yo tengo 12 años, 13, 11, 12 años, mi hermano y yo, y mi abuela dice una expresión ya en la cama, le quedaban 15, 20 días para abandonar este mundo, desgraciadamente, tenía una enfermedad que se había desatado de una manera muy rápida, y entonces ella nos dice que muere feliz, muere contenta, porque ha sido plenamente feliz en su vida, con sus nietos, con sus hijos, aunque se lleva la pena a la tumba de no saber qué fue de los restos de su hijo. Y entonces, pues bueno, con esa inocencia infantil le dijimos a la abuela, abuela, te prometemos que cuando seamos mayores iremos a Rusia a buscar los restos de tu hijo para traerlo a enterrar a España. Fíjate, Te pues eso, puedes imaginar. eso te honra, La abuela Fernando. falleció, nosotros éramos niños y en un momento determinado, vivíamos en Toledo, vinimos a estudiar a Madrid la carrera, los dos decimos derecho y ya pues con 20 y tantos años, pues un día, 20 y pocos años, oye, ¿qué fue de nuestro tío, del tío Mariano? ¿Qué fue de la División Azul? Y bueno, pues empezamos un poco a leer, un poco a documentarnos sobre la historia de la División Azul. Y en principio era absolutamente impensable el que pudiéramos organizar un viaje algún día a Rusia a buscar nada, porque no teníamos datos de tumbas ni de cementerios, absolutamente nada. De hecho, no había ninguna comunicación porque todas las cartas que se remitían, tanto por parte del soldado a la familia como por parte del capellán o del capitán médico cuando se producía una muerte en el frente, no daba ningún dato. Evidentemente, para evitar que bueno, pues el enemigo pudiese Pues averiguar posiciones o pudiese claro, hacer inteligencia y contra. interceptar las comunicaciones y entonces no se daban nombres ni de cementerios, ni de lugares, ni nada, absolutamente nada. Y esa fue una información que con el paso del tiempo termina perdida, en principio termina perdida, de tal manera que nuestro tío había muerto en Rusia el 31 de mayo de 1942, nada más. Las circunstancias luego nos hicieron conocer que sí que existían datos, y existían datos porque había hermandades de la División Azul. Nosotros es verdad que ya estamos hablando de los años 80, bueno, pues la situación política era absolutamente distinta a de donde veníamos en nuestra infancia y desconocíamos pues, que hubiese combatientes, que estuviesen agrupados, que tuviesen reuniones, que tuviesen sedes. Pero bueno, en un momento determinado, las circunstancias nos llevaron a conocer la Hermandad de la División Azul de Madrid y allí había datos. Y allí conseguimos unos datos un poco genéricos, pero que al menos nos abrían una luz a la esperanza. Y es que supimos que
la inmensa mayoría de los españoles que murieron en combate o que murieron en Rusia fueron enterrados. Y fueron enterrados en cementerios de guerra, pero más o menos organizados, de tal manera que cuando se abandonaba o se replegaba o se avanzaba y se dejaba una posición atrás, el capellán o los capitanes o los sanitarios levantaban croquis de los enterramientos y daban datos de cementerio de Sheshulin o de Hutin o de Chutini, tantas tumbas, 20 tumbas dispuestas en 3 filas. La primera fila, 15 tumbas. La primera tumba, empezando por la izquierda, soldado, fulanito, muerto y enterrado con chapa de identificación, número tal, o sin chapa, pero muerto de un disparo en la cabeza. Y luego situaban el cementerio, una ubicación, bueno, pues complicada, porque decía cementerio de Chutini junto al río, en el margen derecho del camino del monasterio al pueblo. Claro, primero, ¿qué era esto de Chutini? ¿Existiría Chutini? ¿Qué monasterio? ¿Habría restos de monasterio? ¿Ese pueblo existiría? ¿Habrá crecido? ¿Habrá desaparecido? ¿Se habrá construido lo que supuestamente era el cementerio? En definitiva, pero con estos datos absolutamente mínimos, decidimos irnos a Rusia en el momento en que se derrumbó la Unión Soviética. Se desaparece el telón de acero, en el 91 desaparece la Unión Soviética, se abren más o menos las fronteras y decidimos viajar. Y ahí dimos el contacto con una persona que va a ser clave en esta historia, que es Ramón López Izaguirre, un divisionario que fue hecho prisionero, que estuvo en los campos de concentración soviéticos, que volvió en Semiramis. Y bueno, pues en el libro contamos... Para la gente que no lo sepa, el Semiramis fue el barco donde replegaron a los últimos... Correcto, los últimos prisioneros de guerra españoles, que fueron además los últimos prisioneros de guerra liberados en la Unión Soviética. Los españoles antes habían sido liberados los finlandeses, los alemanes, los propios alemanes, y los españoles los últimos. Entonces, ¿por qué sería esto? ¿Por algún motivo o será pura coincidencia? No creo en las coincidencias. No es pura coincidencia. Tendríamos para hablar de esta cuestión, sería infinito. Hay 1000 teorías, pero bueno, fundamentalmente era una manera también de la Unión Soviética de presionar a España, que en aquel momento era un régimen absolutamente opuesto al suyo. Y también era una manera de la Unión Soviética de exigir que España reconociera que había tenido combatientes en Rusia. Claro, porque... Eran voluntarios. Por lo tanto, España era un país no beligerante, no había combatido. Si admitía que había soldados españoles prisioneros en Rusia, tenía que admitir que España había combatido, había participado. ¿Eso qué suponía? País derrotado, país que tendría que pagar indemnizaciones de guerra. Bueno, esta es una de las explicaciones, muchas otras también comerciales, en fin. Sí, luego aquí siempre hay un batiburrillo de ideas que van. Y la situación pues, fue que efectivamente los últimos prisioneros fueron los españoles que regresan en el Semiramis. Bueno, pues hay que destacar también que en aquella época, para todos, espero que nos esté escuchando gente joven, todo esto sin internet, sin móviles. Claro. Fueron dados muertos. Claro. Fueron dados por muertos, incluso. Pero me refiero no a ellos, sino a ti, tu investigación. Bueno, claro. Todo esto, tu investigación, sin móviles, sin internet, sin mapas. Sin mapas tampoco. Mapas, porque la Unión Soviética, en Rusia, no existían mapas. Precisamente por ese pensamiento derivado de la guerra mundial, Alemania pudo invadir el terreno conociendo carreteras, etcétera, hizo que la Unión Soviética no se imprimiesen mapas de carreteras ni planos para defenderse de futuras invasiones. De tal manera que a lo largo de los 30 viajes que hemos hecho a Rusia hasta el 2019, desde el primero aquel que se inicia en el 1992, hasta entrado el siglo XXI no teníamos mapas. Por lo tanto, era muy difícil encontrar pueblos, aldeas, etcétera. Para que se vean los jóvenes de qué pasta están hechas esta generación, porque ahora mismo si le quitas a un joven un Google Maps
Sí, Vete tú bueno, a saber, sería mucho más complicado para y fíjate, para nosotros fue buscar una aguja en un una aguja en un pajar. pajar. De hecho, el primer viaje que hicimos, en el que participa, evidentemente, lo lidera Ramón, contactamos con él y pedimos que él fuese quien organizase el viaje, quien nos llevase, porque él como conocedor porque luego además, en el caso de Ramón, él se preocupó mucho de conocer la historia y era, bueno, pues un auténtico cerebro. Tenía en su cabeza la Segunda Guerra Mundial, combates, personajes, lugares, sitios, etcétera. Y aquel primer viaje con Ramón y 25 divisionarios, porque en este primer viaje del que hablamos conseguimos reunir a 25 divisionarios que volvían ellos para recorrer su lugar de combate, un viaje a la nostalgia, Mm. un viaje al pasado, y nosotros para empezar a recopilar datos del futuro o posible enterramiento, si podríamos encontrarlo alguna vez, de nuestro tío. Claro, vosotros ibais con una idea de lo que estabas diciendo No antes, de ir a sabíamos buscar la aguja del ni pajar. dónde íbamos, absolutamente. No sabíamos si existía ese pueblecito, porque yo recuerdo que antes de aquel viaje yo me presenté en la embajada rusa aquí en Madrid a pedir datos sobre Chutini. Chutini es una aldea en Rusia que yo no sabía ni determinar dónde, ni cuándo, ni cómo, que al final luego supimos que era una aldeita de 10 casas, 10 isbas. Te puedes imaginar. Joder, para Entonces, encontrar sí eso, sabíamos ya, porque habíamos leído en torno a la División Azul, por la fecha de muerte de nuestro tío, necesariamente había muerto en el primer frente, que era Novgorod, en torno a Novgorod, un frente de unos 70 kilómetros de longitud. Y entonces dijimos, bueno, pues habrá que llegar a Novgorod y en un frente de 70 kilómetros de largo, alguien puede recordar si allí existe o existió una aldeíta llamada Chutini, que por cierto no se llamaba Chutini, sino que el Chutini era el nombre español y una vez allí supimos que el verdadero nombre era Jutin. En fin, uf, eso una historia absolutamente tuvo que haber sido una investigación que no brutal, brutal, veas. el que nos llevó años. Sí, 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 que llevó años. Bueno, entonces, ¿cómo empezasteis? ¿Salisteis de aquí y fuisteis directamente a, Primero a Moscú, fuisteis a Moscú, obviamente? porque tenía que ser un viaje más o menos organizado, aunque nosotros llevásemos un objetivo concreto, pero los viajes en ese momento, que son los primeros viajes a una Rusia Bueno, claro, es que también libre, tenemos que claro, situarnos un poco, que es que están recién salidos de la Unión claro, de la Unión Soviética y Soviética, cae el telón de acero y no es, pero todavía tienen una mentalidad absolutamente soviética, todo claro, controlado. Yo recuerdo que el primer viaje y los primeros viajes, nosotros cogíamos un taxi en Moscú o en Leningrado, que todavía se llamaba Leningrado, no San Petersburgo como hoy, y los taxis tenían un determinado recorrido fijo, de tal manera que para llevarte a un lugar concreto no iban en línea recta, ni el recorrido más corto, ni el más normal, porque lo tenían prohibido. ¿Por qué? Pues porque allí era un lugar donde había un edificio de la administración o algo que no podría estar de cara al público, y entonces lo que en un recorrido normal hoy se hace en un taxi en 10 minutos, pues en los primeros años te llevaban una hora, porque solo podías pasar por determinadas calles. En fin, un mundo que hoy parece incomprensible. parece incomprensible. Eso te iba a decir. Entonces sumamos la falta de tecnología que tenemos hoy día, es decir, móviles, tablets, navegadores, con la caída de la Unión Soviética, pero que el pensamiento soviético seguía todavía Claro. ahí, que eso no era meterse en un sitio con una disciplina estricta para perder el pasaporte allí. Sí, sí, Imagínate. sí, imagínate. Vamos, no, no, no. Eso es El imposible. viaje empezó por Moscú, que llegamos en avión, obvio, y luego de Moscú a San Petersburgo, a Leningrado entonces, lo hicimos en tren. Tardamos 15, 16 horas viaje en tren y estuvimos en Leningrado haciendo visita turística, recorrimos frentes, los frentes de Krasnivor, etcétera, todo Poselok, Sinabino, Pushkin, y en un momento determinado, al final del viaje, íbamos en autobús desde Leningrado a Novgorod. Y Novgorod era nuestra búsqueda. Pero realmente cuando fuimos, para llegar a Chutín e intentar empezar a avanzar en algo, eran los 3 últimos días del viaje. Entonces,
¿Qué ocurrió? Pues que tuvimos que volver otro año y otro año y otro año y otro, etcétera, hasta que conseguimos. Se alargó eso en el tiempo porque, Claro. claro, no era Y tan luego, sencillo. efectivamente. Claro, Novgorod está entre Moscú y San Sí, Petersburgo. Está más cerca de San está al Petersburgo. norte de Moscú, a unos 800-900 kilómetros, y está al sur de Leningrado, de San Petersburgo, a 200. A 200 kilómetros 198 concretamente. aproximadamente. Bueno, pues entonces, ya para ir siguiendo en esta historia, ¿cuándo fue cuando cuándo encontrasteis los primeros caídos? ¿O cómo fue eso? Vamos a ver, los primeros cementerios, Los primeros más que los cementerios. primeros caídos, porque desde que encontramos los primeros cementerios o constancia de que había enterramientos, hasta que conseguimos iniciar trabajos de exhumación, pasan varios años. La primera vez que tenemos noticia de un enterramiento es precisamente cuando conseguimos en ese primer viaje llegar a Chutini, que en ruso era Jutin. Efectivamente encontramos esa aldea, 10, 20 casas, las ruinas de un monasterio, y allí preguntamos a los ancianos del pueblo que si recordaban o historia pasada de la guerra. Es curioso porque aquel primer año y luego posteriores encontramos a muchísima gente mayor, ancianos, que hablaban español, chapurreaban español y sobre todo cantaban canciones en español. Impresionante. Habían aprendido con los españoles. Los españoles divisionarios, como los españoles ocurre en el resto de guerras en la historia y actualmente, compartieron y convivieron con la población civil. Vivían con ellos, les alimentaban. De hecho, a nosotros siempre la población civil rusa siempre nos ha ayudado, incluso la administración nos ha ayudado porque en el fondo no han tenido más remedio que reconocer que el soldado español, aunque en el frente fue absolutamente, bueno, pujante, por decirlo de alguna manera, Pero valeroso, y con la población civil convivió, les ayudó, compartió comida, etcétera. Y eso hizo que los niños aprendiesen español, y años después, cuando nosotros llegamos, pues efectivamente esto es real. Hablaban y cantaban canciones en español de la época de la guerra. Y concretamente una señora allí no tenía datos del cementerio de Chutini, no le sonaba de nada, porque también ella nos dijo que había llegado a aquel pueblo una vez que las tropas alemanas y los españoles lo habían evacuado, porque el pueblo fue liberado por el ejército soviético. Y entonces es cuando la población civil, en este caso, vuelve a una aldea de 10 casas. Entonces ellos no tenían constancia de cementerio. Pero esta mujer nos dijo: sin embargo, yo he vivido toda mi vida, recuerdo que era Chechulino, el pueblo, dice, y allí hay 40 tumbas españolas. Y aquellas siguen allí, dijo ella, porque yo, siendo niña, 14 años tenía esta mujer, Vera se llamaba, recuerdo, se llamaba Vera. Dijo, allí recuerdo yo asistir a entierros de españoles al borde del camino, en línea, unas 40 tumbas, y allí siguen. Entonces quisimos verlo. Le dijimos a ella, por favor, ¿dónde es? Y vino con nosotros, estaba a unos 40 kilómetros de aquella posición donde estábamos, y efectivamente se apreciaba la tumba, las tumbas, porque se había producido un hundimiento de terreno por el tiempo, por la descomposición del cuerpo, tierra removida, claro, la caja, porque la mayoría estaban enterrados en cajas individuales, en tumbas individuales. Y entonces se marcaba perfectamente en el terreno las 40 tumbas, las 40 fosas. Y allí una señora nos dijo: en Novgorod acaban de hacer obras de expansión de una carretera y han aparecido tumbas españolas. una vez en el pueblo este, Sí, en el sí, primer allí cementerio, justo. otra señora os dijo eso, ¿no? Exacto, entonces nos fuimos también a Grigorovo, que era aquel otro pueblo, y resulta que aquel había sido el cementerio mayor de la División Azul, porque es donde estaba el cuartel general y el hospital de campaña del primer frente. Y efectivamente, cuando llegamos allí, había llovido y el agua había calado en las tumbas y se marcaban de manera pero perfecta las fosas, encharcadas en agua. Entonces aquello dijimos: existen tumbas españolas. ¿Cuál fue tu primera impresión en cuanto viste eso? Bueno, fue una emoción tremenda y al mismo tiempo, siempre lo hemos comentado,
un desgarro. Cuando nos volvimos de Rusia para España, era una sensación de abandono, porque siempre pensábamos que hay tumbas, que están allí los cuerpos de estos soldados, igual que vive nuestra madre. Estamos hablando del año 92, 93, ¿no? 94, son los primeros viajes. Viven hijos, viven hermanos, probablemente pueda vivir incluso algún padre, y ahí están, y son recuperables. Y bueno, pues aquello fue lo que nos motivó volver a España, intentar bucear en archivos de alguna manera, y bueno, pues decidimos entonces, a instancia también de una de las personas que más nos ayudó, que hoy es un teniente general, César Muro, sobrino de un héroe de la División Azul, el teniente Muro Valencia, medalla militar individual, que él fue el que nos dijo: tenéis que organizaros, y fue cuando constituimos una asociación, Asociación Desaparecidos en Rusia, y entonces nos planteamos el regresar, ya no solamente a buscar la tumba de nuestro tío, sino a intentar recuperar y concienciar de alguna manera desde nuestro nivel ciudadano de Toledo, vamos, digamos, de a pie, pues concienciar de alguna manera a la población, a la ciudadanía, en fin, al poder político, militar, etcétera, que había tumbas españolas y que se podían recuperar. Y si se podían recuperar, ¿por qué no recuperar? Y identificar y enterrar dignamente. Por supuesto. Al menos enterrar dignamente. Y en la medida de lo posible, si así lo reclamaban los familiares, entregar a los familiares. Y bueno, pues ahí surgió esta historia. Se constituyó la Asociación Desaparecidos en Rusia. Los fundadores fuimos un tío de César Muro, Reyes Muro, que fue el primer presidente que tuvimos, un sobrino nieto de Esteban Infantes, y mi hermano y yo, y a partir de ahí, bueno, pues se fue incorporando familiares y comenzó esa lucha. Primero, el objetivo inicial, localizar al tío Mariano, en la medida de lo posible, a nuestro tío, exhumar, repatriar, pero seguir exhumando y localizando cementerios. Qué historia más fascinante, ¿eh? De todo, que tengamos en cuenta que todo esto comenzó para buscar a tu tío, y fíjate en cómo acaba, ¿eh? Cómo Sí, empiezas pues a encontrar a... es impresionante. Es impresionante, ¿eh? Impresionante, es verdad que es una experiencia, evidentemente a nosotros nos cambió la vida, pero sobre todo también nos ha hecho humanizarnos un poco más, en todos los sentidos, porque esto nos ha permitido contacto con la población que inicialmente nosotros considerábamos enemigos. La guerra, en nuestra casa habían matado a nuestro tío, en fin, bueno, y al final descubres que los que fueron enemigos un día podían haber sido perfectamente amigos o casi hermanos en otras circunstancias, pero que la guerra les situó donde les situó, porque luego nosotros llegamos ahí a Rusia y los primeros que nos brindaron apoyo fue la población rusa, pero también la administración rusa y el ejército ruso. Tengo que decirlo, las circunstancias internacionales hoy son las que son. En fin, tenemos lo que tenemos en Europa, pero yo tengo que reconocer que en relación a esta lucha con recuperar la memoria y la dignidad de los españoles que combatieron, porque fueron soldados españoles que perdieron su vida, o los que no perdieron combatieron y dieron lo mejor de su vida en el frente más cruento de la Segunda Guerra Mundial, porque les tocó vivir aquella situación, aquella circunstancia. Pero es verdad que esto nos permitió vislumbrar la parte humana, tanto del soldado, que no mueren 5.000, ni combatieron 48.000, eran soldados con nombre y apellidos, con una historia, con un pasado y casi con un presente de padres, de hermanos, de hijos, de nietos, y luego el contacto este, como digo, que a mí también me supuso, bueno, pues digamos, un shock inicial, el que encontramos con que Rusia nos ayudaba más que España. Esta es la triste realidad. O sea, Rusia, la población rusa, la administración rusa, el ejército ruso, en esta aventura tremenda de tantos años, nos han ayudado mucho más que España.
Claro, ¿te encontraste con muchos, mejor dicho, os encontrasteis con muchos problemas burocráticos de toda índole Sí, para...? muchísimo. También quiero significar una cosa. Detrás de esta historia solo hay historia humana, no hay ideología en absoluto. No, claro, Es una historia de recuperar y dignificar a un soldado muerto en combate. claro. Y, y además es que nosotros extendimos esa búsqueda también hacia los españoles que combatieron del lado soviético, los que llamaron españoles soviéticos. Hubo muchísimos menos muertos, muchísimos menos combatientes, que además no combatieron en unidades determinadas, sino diseminados en el norte, en el sur, en fin. Pero también murieron españoles del lado soviético que también, desde nuestro punto de vista, merecían también pues, ser dignificados, al menos en cuanto al reposo en tumba, Por supuesto, tienen el mismo y con derecho y familias también. claro que sí, eso es completamente honorable. También se lo merecen ellos porque eran soldados también que luchan por otros ideales. Efectivamente, bajo otra bandera, por otros ideales, y cada uno podrá defender su propio ideal. Evidentemente tiene que ser así. Pero no hay que perder el respeto porque si no deshumanizaríamos por completo la guerra. Mira, esto es algo que nosotros aprendimos ahí en Rusia. Cuando una organización rusa dolina cívico-militar fue cuando decide ayudarnos en la búsqueda, nosotros le preguntamos al líder de aquella organización rusa, Sergei Flugov, que por qué nos ayudaba. Y él nos dijo, porque ustedes buscan a sus familiares muertos en combate. Y dijo una frase que yo tengo grabada de por vida. Y dijo, las guerras no terminan mientras no se da enterramiento digno al último soldado. Y ustedes están intentando terminar la guerra dando enterramiento digno a sus soldados, que es lo mismo que hacemos nosotros, nos dijeron ellos. Y en ese combate vamos a estar con ustedes. Claro, ¿y cómo te quedas Fue ahí? una lección moral absoluta. Claro, Absoluta. ahí te tienes que quedar de piedra, te tienes que quedar admirado de esa parte, De esa hecho, honorabilidad. fíjate, todavía los rusos, cuando se reúnen en una mesa a comer, a celebrar, bebiendo vodka o lo que quieran, vamos, y cantar, brindan, tienen esa costumbre de brindar constantemente al principio, al final de la comida o de la cena, entre medias, y el tercer brindis, siempre el tercer brindis, levantan la copa, no las chocan, no chocan copas ni vasos, y es por los soldados que murieron en batalla y nunca fueron enterrados. Ese es el tercer brindis ruso. Y cuando hablan del soldado muerto en batalla, no hablan del soldado soviético ruso, hablan de todos los soldados. En Rusia hay cementerios alemanes, de soldados alemanes. Vaya, pues Es eso. verdad que en Alemania también hay cementerios de soldados rusos. Se firmó un convenio después de la guerra, pero esta es la realidad. Y en cementerios alemanes, concretamente en Novgorod, España tiene una parcela donde se está enterrando a los españoles que se exhuman, que los exhumamos y que no son repatriados. Repatriados han sido un número muy limitado, pero encontrados y exhumados muchos. Bien, pues hay un monumento. En Rusia, ahora en Novgorod, hay un monumento a los soldados de la División Azul. ¿Ah, sí? Esto es real. Fin. ¿Y cuántos repatriasteis a España? En total, a fecha de hoy, hay en torno a 40 aproximadamente, 40, 50. Por nuestros propios medios estuvimos repatriando hasta el año aproximadamente 2004. Y a partir de 2004, de la Asociación de Desaparecidos en Rusia, y a partir del 2004, por fin el Ministerio de Defensa español se implica y asume que son soldados españoles y que no pueden venir de manos de particulares como éramos nosotros, la asociación nuestra. Y entonces, ya con participación directa del Ministerio de Defensa, pues se siguen repatriando. Es verdad que la última repatriación fue en el año 2018. Nuestro último viaje fue en 2019. Posteriormente, la pandemia impidió el regreso y ahora la situación bélica de Ucrania-Rusia pues impide que los viajes y los trabajos sigan adelante. Pero en esta historia han participado
muchísimas personas, no solamente es una historia nuestra, también muchos familiares, instituciones que han colaborado con la Asociación de Desaparecidos en Rusia, fundaciones de índole privado, el ejército ha participado con nosotros de manera, digamos, personal, institucional, no porque para eso está el Ministerio de Defensa, pero nuestro actual presidente es el general Gómez Ortiguela, es el presidente de la Asociación de Desaparecidos en Rusia. Hay muchísimos militares hijos de divisionarios o simplemente militares que hacen una labor de compañerismo y humanitaria de recuperar soldados muertos en combate. En fin, que es una historia apasionante, pero en la que participan y participamos muchísimas personas. No, claro, me alegra oír eso, me alegra oírlo. Lo que pasa es que es eso, que lo tengan que hacer los particulares, luego ya siempre al final se recogen velas y luego ya se toma... Aquí hay que entender, bueno, yo no lo entiendo, pero parece ser que lo que hay que entender es que la División Azul tiene unas connotaciones más allá de lo histórico y más allá de lo militar, que para mí no existen. Es una unidad militar que combate en un momento determinado, en una época determinada, en una guerra concreta. Y es parte de nuestra nada historia, más, Fernando. efectivamente. Es parte de nuestra historia, no se puede renegar de la historia. Igual que las guerras de África, igual que en Flandes, igual que la conquista o el descubrimiento de América, igual que... Claro. Es decir, es una situación en la que pues se combate. Totalmente, Nuestra historia es una historia de guerras y de enfrentamientos y de luchas y de revoluciones y de dinastías unas contra otras, internas y externas. Y esta es la historia. Y al final hablamos de soldados y hablamos de personas. De personas, sobre todo, claro, de soldados y de personas. Me gusta cuando lo dices porque, claro, son soldados, pero también sobre todo son personas que tenían... Que además son los que van a combatir. Un padre, una madre... Y son los que van a combatir por la libertad. O van a combatir por la unidad de la patria o de la nación, o van a combatir por la democracia, pero es fácil decirlo. Pero son los que van a morir. Es decir, aquí nos quedamos los demás y son los que mueren. Y una vez que mueren, se les entierra y se acabó. Pues no se acabó. Porque además a veces no se les entierra o no se les enterró porque no había posibilidad. Entonces no se acabó, porque esa es una herida que permanece ahí. Efectivamente. Entonces, ese enterramiento digno, porque es que al menos, si el Estado en su concepción política no quiere reconocerlo, al menos que nos permitan a los familiares o a aquella ciudadanía que quiere hacer ese reconocimiento, que se le haga. ¿Por qué no voy a poder yo traer a mis tíos o a mi padre o a mi abuelo que muere en combate y no lo voy a poder traer a enterrar a mi patria, a España? ¿Por qué? ¿Qué me va a impedir a mí hacer un enterramiento digno y recuperar los restos de mi padre? ¿Por qué? Claro, no debería de ser así. Claro. Pero además una cosa, ¿quién les envió? Ya no hablo a Rusia, que también, pero ¿quién les envía a combatir? La nación, el Estado, y mueren y ya se quedan allí. Cuando no hay opción de repatriar, pues vale, pues no hay otra opción, pero cuando es posible repatriar, ¿por qué les vas a dejar allí? No se les deja. No podría, no se les deja. De hecho, afortunadamente, en las guerras modernas se procura repatriar al soldado que muere en combate o en situación de guerra. Claro, no se le deja allí abandonado y... No, eso no se puede. Eso y además no se puede se le trae y se le debe concepto. rendir honores, porque se le debe rendir honores. En fin, yo es un tema en el que prefiero mantenerme un poco cauto. Claro, porque sabemos todos qué es lo que pasa. Así que bueno, pero saltando de tema entonces, Fernando, bueno, vamos a ir a... Hemos dicho que fuiste a Rusia, estuviste en Novgorod y ya encontraste las primeras fosas y demás. ¿Tienes algún recuerdo, algo que te impactase mucho o que se te quedase guardado? ¿Algún momento? Es que son muchísimos. Son muchísimos. Si tuvieses que decir un momento que te impactase y que te emocionase mucho, que dijese, joder, esto no me lo esperaba. De verdad que han sido tantos momentos, pero yo creo que el primero fue cuando encontramos la primera caja. Cuando después de mucha búsqueda, después de cavar, por fin encontramos
un cementerio, y encontramos una caja. Porque, claro, allí hay que pensar, no queda ningún signo exterior, en absoluto. Estamos hablando de puro campo, Claro, los croquis donde hoy hay que había. matorrales que han crecido, árboles, Claro, o nada, o las tapias de un monasterio, o un simple camino, nada más. Entonces, claro, ubicar un cementerio con unos datos diciendo en el camino a Posad, a 500 metros del puente, primero que esté el puente, segundo que Posad exista o no te digan, como Tigoda, no, de Tigoda desapareció en la guerra y no queda absolutamente nada. En el bosque, si llegáis allí, hay un llano y allí estaba el pueblo. Vete a Tigoda y vete a buscar los restos de un puente. Pues a lo mejor encuentras allí lo que es un surco en el terreno y dices, esto debió ser un río. Y encuentras unos ladrillos, esto debió ser un puente. A 500 metros del puente, hacia el norte, hacia el sur. Claro, pues, claro, y entonces la primera vez que encontramos una tumba fue una sensación, no sé, como presenciar la resurrección de Lázaro. Yo lo hablo así, porque recuerdo, fíjate si han pasado años, si hemos recuperado 3.000 cuerpos en total, no ya directamente, pero con nuestra colaboración, con nuestro trabajo, las primeras decenas de soldados con nuestro propio trabajo, con nuestras propias manos, después ya con la colaboración de Dolina, y es verdad que ya en los últimos años con el Ministerio de Defensa, con Folbum, que es una fundación alemana que también trabaja por dignificar a los soldados alemanes muertos en cualquier territorio y en cualquier guerra. Pues recuerdo el nombre de aquel primer soldado, se llamaba Máximo González Cortés y tenía la chapa 3008, era la chapa, y pertenecía al regimiento 263. el 263 estos estaban en. Era el regimiento Vierna. Que estos estaban en Krasnivor. Bueno, estamos hablando ahora del primer frente, que es Novgorod. De Novgorod, claro, Novgorod. Estos son los de Novgorod. Y ¿Te acuerdas de perfectamente. Todo perfectamente? Fue cuando cavando vimos las primeras maderas como a 1,5 metros De profundidad. Vimos unas maderas, dijimos, ¿en madera? ¿Será una caja? Y entonces, al seguir cavando, efectivamente la tapa de una caja, ya vimos que era, y al abrir, estaba el esqueleto, tenía las botas puestas, tenía el casco de guerra, tenía todavía resto de cinturón, de las trinchas, etcétera, y la chapa de identificación. Y por la chapa. Los vellos de punta. Máximo González Cortés. Madre mía. Claro, también tenemos que tener en cuenta, sigo con lo de las tecnologías, que allí ni georradar ni nada. Nada, la búsqueda allí, y todavía la búsqueda allí, ya en los últimos años hemos llevado un georradar de colaboradores aquí españoles que se han prestado siempre a trabajar con nosotros. Uno de ellos, Luis Avial, es un conocido técnico que colabora con la policía en búsqueda de casos, bueno, pues muy, muy populares. La búsqueda de Marta del Castillo, por ejemplo, en los niños de Córdoba, aquellos que fueron trágicamente quemados por su padre, en fin. Bueno. Y ya en los últimos años con georradar, pero hasta el 2014, pero en ese momento no existía. Claro, y entonces la técnica era con una varilla de hierro de 1,5 metros, 2 metros de longitud, clavando en el terreno. Puro sondeo. Pues exactamente, sondeo ahí a mano. Y entonces en el momento en que al clavar en la tierra se hundía sin resistencia, decías, aquí hay tierra removida. Y es más, por el contacto y el sonido de la punta del acero con lo que había abajo en el subsuelo, se podía determinar, está chocando con madera, choca con piedra, incluso está chocando con hueso o con hierro. Impresionante. Claro, estaría sondeando ya tanto que ya lo tendrías el oído hecho. Entonces, o tu propio tacto lo tendrías hecho a la búsqueda. Aquí el primer cementerio, evidentemente no se abrió la primera caja o la primera fosa, sino que se determinó, catando el terreno, aquí hay otra, y al metro otra. Y entonces dijimos, efectivamente, nos va marcando las tumbas. Recuerdo que eran 20 tumbas en 3 filas. En 3 filas. Que concordaban con los datos y demás. Es curioso porque aquella búsqueda se dilató
que fue el cementerio donde estaba enterrado nuestro tío, que fue el primer repatriado. En el año Perdón, 98. en el primer, me estás diciendo en este que encontrasteis. En el Máximo González Cortés, estaba también... ahí estaba nuestro tío. Ah, bueno, pues fíjate. Y este cementerio, desde el primer viaje... Perdona que te corte, Fernando. ¿Coincide con lo que tú esperabas? ¿Te lo esperabas? ¿Que estuviese ahí? Sí, no, ¿Tus investigaciones llevaban a ello? Es lo que deseábamos. Es decir, para conseguir encontrar a nuestro tío, teníamos que encontrar ese cementerio Vale. que estuviese en esa disposición concreta y que el resto de tumbas cuadrasen con la información que teníamos. Vale, ahora lo entiendo. Tardamos 6 años y 8 viajes, porque algún año fuimos 2 veces seguidos, hicimos 2 viajes. Tardamos 6 años en encontrar el cementerio de nuestro tío Mariano, que era precisamente el de Máximo González Cortés, porque los datos que inicialmente teníamos, imagínate, eran cementerio español situado entre las últimas casas del pueblo. Bien, ¿qué problema tuvimos? Fíjate qué cosa más estúpida. Nosotros buscábamos al final del pueblo, porque entrábamos en sentido natural, desde Nuevo Oro, la carretera, camino al pueblo. Claro. Sin saber que los españoles habían entrado en dirección contraria. Con lo cual, para ellos, las últimas casas del pueblo eran para nosotros las primeras. Pues nos tiramos 6 años buscando al final del pueblo, al principio, hasta que por fin descubrimos, leyendo y pisando, que eso era fundamental, pisar el campo de combate, ya supimos, pero no, si es que los españoles entraron bajando desde la cabeza de puente, desde Signo, etcétera. Claro. Entonces, vamos a ver, entraron por el otro lado, entraron por allí, por la zona del monasterio, con lo cual, y perdimos un año porque las últimas casas del pueblo, el cementerio entre las 2 últimas casas del pueblo, no supimos hasta mayo de 1998, que fue cuando encontramos, el 21 de mayo, que fue cuando encontramos la primera tumba, y ya inmediatamente las 20 donde estaba nuestro tío. Buscábamos entre las últimas casas del pueblo sin saber que las últimas 5 casas del pueblo habían sido destruidas durante la guerra. Bueno. Por lo tanto, estamos buscando en un terreno que no era el que correspondía, hasta que llegó un anciano que sabía de nuestra historia, pero que no llevaba 5 o 6 años fuera del pueblo, y cuando volvió nos dijo: ¿buscan ustedes el cementerio español? Y, sí, estamos buscando el cementerio español. Y nos dijo, a ver, de pequeño, él nos dijo: creo recordar, tengo en mi mente que allí vi 2 cruces de madera. Es verdad que aquello lo tomamos con cierto, la imaginación. 2 cruces de madera. Primero eran 20, quizás fueron las 2 primeras tumbas, ¿o qué? Pero él nos dijo: ¿qué datos tienen ustedes? Y dijimos, pues, entre las 2 últimas casas del pueblo. Y ya nos dijo él: no, es que no es aquí. Hubo 5 casas que fueron destruidas en la guerra. Claro, aquello nos hizo mentalmente ubicar 5 casas en aquel terreno, y entonces en ese espacio dijimos: aquí tuvo que estar la última casa, porque a continuación estaba el río, ya no podía haber ninguna otra construcción. Con lo cual, si suponemos mentalmente que aquí estaba la última casa, entre la última y la penúltima que debía estar allí, pues en este territorio. Y efectivamente ahí estaba. Ahí estaban, ¿no? Allí llevaban esperándonos 70 años las tumbas. Madre mía, eso tiene que ser un chute de moral y de adrenalina. No puedes ni imaginarte la sensación. Bueno, los que estábamos allí nos abrazamos llorando. Hombre, ya me imagino. Tremendo. Todavía a mí me emociona el recuerdo. ¿Tuviste algún momento de debilidad o tuvisteis algún momento de decir, esto se está haciendo imposible? Tercer año, ya el tercer viaje, la dureza todavía de la Unión de Rusia en aquel momento, no había hoteles, no había lugares donde albergarnos, vivíamos en las isbas, nos alojábamos en las isbas, en los pueblecitos, donde en una estancia de madera dormía el matrimonio y los 5, 6 o 7 u 8 del viaje que íbamos. No había agua corriente, no había energía. Estoy hablando de aquellos primeros años. Claro.
de recién caída la Unión Soviética, claro, insistamos. Afortunadamente esas circunstancias de la nula evolución de la Unión Soviética durante tantísimos años del régimen comunista es lo que permitió que los cementerios se mantuvieran, porque no se había construido, no se había desarrollado, ya sí, ya sí, ya Pero también me refiero, hubo un momento en el que, algún momento en el que, como comúnmente se dice, petases, que dijeses, esto es imposible, no estamos encontrando nada, esto se va al garete porque esto no encontramos nada, no hay quien lo aguante porque no coincide nada, ni los croquis. Los primeros años en los que sabíamos de territorios, pero llegábamos y no existían los pueblos. Recuerdo, he dicho antes Tigoda, recuerdo que buscamos el cementerio de Tigoda y cuando llegamos no existía Tigoda, no quedaba nada de Tigoda. Fuimos a Posad y Posad estaba exactamente igual que en tiempos de la guerra, pero el monasterio de Otensky cuando llegamos no quedaba nada del monasterio de Otensky, donde había unas 25 tumbas españolas. Luego encontramos, pero los primeros años llegamos a Otensky pensando que íbamos a encontrar, pues era visible un monasterio, no había nada, un choque de unos realidad. Ladrillos allí, absolutamente en pleno bosque, fuera de la civilización, con un camino absolutamente intransitable. Y sí es verdad que yo recuerdo al tercer o cuarto viaje, o quinto viaje, ya no recuerdo muy bien, en el 96 o por ahí, yo recuerdo que le dije a mi hermano, es imposible. Digo, yo creo que... pero en aquel momento de debilidad mi hermano decía, hay que seguir. Hasta que no tengamos el convencimiento de que es imposible, hay que seguir. Y luego los amigos que teníamos, venga, entonces... Hicisteis ahí una buena piña, claro, había una camaradería ahí. Gracias a los amigos que nos acompañaron Qué bonito. a aquellos viajes, conseguimos sobrevivir, porque es que era imposible. Eso solo es impensable. Era imposible, te comían los mosquitos, pasabas hambre, pasabas sueño, estaba lleno de suciedad completamente. Nos duchábamos una vez a la semana, porque los primeros viajes estábamos un mes y pico, pues claro, había que situarse, había que... Claro, porque es que eso no te da tiempo en hacer... No es un viaje, en aquellos tiempos además, no es un viaje de un fin de semana, ni de una semana. Claro, es imposible. que eso Esto me da pie también para agradecer a nuestras familias. Por supuesto a nuestros padres el apoyo, pero a nuestras mujeres. Claro. Porque ahí yo llegaba al mes de verano y decía, me voy a Rusia a buscar mis tumbas y mis muertos. Claro, y lo aguantan todo. Honor a aquellas mujeres, efectivamente. Desde luego. Pues Fernando, entonces, pues, si voy a saltar hoy otro tema que a todo el mundo nos gusta y nos apasiona. Pasaste por Krasnivor, entiendo. Sí, claro. ¿Cómo fue la sensación? Y bueno, vamos a hablar un poco de Krasnivor. Cuéntanos un poco Krasnivor desde tu conocimiento de la historia. Bueno, porque fue la batalla más no quiero decir importante, pero es en la que más caído sí, la más famosa. La más famosa. La más famosa y la más cruenta. También. Porque primero fue un ataque inesperado por parte de la Unión Soviética desde Kolpino. En 24 horas machacaron el territorio español, las posiciones españolas. Recuerdo que, en palabras de uno de los combatientes que vino con nosotros el primer viaje, que había combatido en Krasnivor y que fue hecho prisionero en Krasnivor y que volvió en el 54 en el Semiramis, que no era Ramón Izaguirre, sino Manuel era de Alicante, Manolo. Él nos lo contó diciendo, fue como 24 horas un martillo machacando nueces en una mesa. Imaginaos lo que son 24 horas pegando martillazos, que eran los obuses, los órganos de Stalin, atacando las posiciones españolas, arrasándolas absolutamente. Él decía que temblaba el cuerpo en la tierra del bombardeo permanente y continuo, temblaban los cuerpos. Y inmediatamente después de haber aniquilado
las primeras líneas defensivas, los carros de combate y la infantería soviética por miles, por miles. Fue una batalla absolutamente inesperada porque el mando español no conocía ese ataque, pero no lo conocía porque tampoco lo conocía el mando alemán. Y no dio tiempo ni a fortificar, ni Nada. absolutamente nada, porque la noche anterior los propios españoles empiezan a oír movimiento extraño a pocos kilómetros y empiezan a oír máquinas y empiezan a oír y entonces algo va a pasar y efectivamente algo pasó. Aquel combate de Krasnivor, en realidad, el Krasnivor, bueno, estaba junto a la vía del tren, la carretera de Moscú-Leningrado, junto al río Isora. En sí mismo no era nada, era una aldea, originalmente había sido una aldea de residencia de la nobleza, los zares, etcétera, pero en aquel momento era una pequeña aldea sin ninguna importancia, digamos, estratégica en sí, pero sí era un camino hacia Tijuín, nudo de comunicación. Yo perdono a todos los que nos estén escuchando, pero ha habido un problema técnico, pero bueno, continuamos en un momento, seguimos por donde estábamos. Sí, Fernando, pues, entonces. y decía que en realidad no tenía gran importancia. La importancia, desde luego, estratégicamente era la parte que tenía que ocupar España, en la División Azul, la tropa española, pues para mantener el cerco de Leningrado. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pretende el ejército soviético? Se habló o se pensó, y algunos todavía teorizan, que pretendía aniquilar la división. No, no pretendía aniquilar la división. De abrir Pretendía brecha. abrir brecha y continuar el avance. ¿Qué ocurrió? Pues que ahí se encontró un regimiento un poco más que 6.000 hombres aproximadamente. ofreció una resistencia brutal, brutal, frente a 5 divisiones, 50.000, se dice que eran prácticamente 50.000 soviéticos 5 con 8. divisiones soviéticas, de manera inesperada. Y al final aquello fue una derrota del ejército soviético, porque No lograron alcanzar su después de todo objetivo. aquel desgaste, lo que supuso fue un mero repliego, una rectificación de líneas de poco más de un par de kilómetros. Eso sí, a costa de la sangre, tanto soviética como española, porque en aquellas 24 horas de aquel 10 de febrero de 1943 se produjeron la mitad de bajas españolas de las que se produjeron en los 3 años, con los casi 3 años de combate. Murieron 1.500 soldados, y el resto desaparecidos, en fin, 2.500 desaparecidos, mutilados, prisioneros. Fue Claro, eso tuvo que ser brutal. Y allí hubo comportamientos absolutamente heroicos, de Aramburu, Topete. Topete, al capitán Palacios, al sargento Salamanca, Huidobro. en fin, altura. Sí. Hubo ahí, claro, fueron. ¿Cuántas? Hubo 3 cruces, ¿no? Hubo 3 cruces, puede ser que fuese de la. Ahí fue donde Ponte Anido, el cabo Ponte Claro, Cabo Anido, Ponte. consigue su laureada. Claro, que consigue su laureada. Uno de Eso los grandes héroes, si no el más grande, si no el más grande. porque ¿Cuál es todos fueron muy grandes, pero ahí Ponte Anido. la historia del cabo Antonio Ponte Anido? ¿Cuál fue? Para explicársela a nuestros oyentes, Pues, porque es digno de conocer y honor completo al cabo Ponte Anido, zapador como él solo. Exactamente, era un cabo que en aquel terrible combate del 10 de febrero, aniquiladas las primeras líneas de combate, muertos los capitanes españoles, muertos los tenientes españoles, hay el que pudo, pues, se cuenta que llegaron a la defensa, primero cuerpo a cuerpo, pero a la defensa tirando nieve, haciendo bolas de nieve como si fueran granadas de mano contra el enemigo.
Pues el cabo Ponteanido, él desde su posición ve como un carro de combate se dirige directamente hacia el Hospitalillo de Sangre, pues una casa de madera donde estaban algunos muertos españoles, sobre todo heridos españoles, en una situación, pues te puedes imaginar, de aquel combate, pues en la soledad más absoluta, porque allí combatieron desde el pater hasta el enfermero, hasta el médico, se unió al combate con lo que podía. Y en un momento determinado, este cabo ve como un carro de combate se dirige para aplastar los restos de ese hospitalillo de sangre y, por supuesto, acabar pues, con los heridos y cadáveres, en fin, aplastarlo y pasar por encima. Y entonces este hombre, por todo el medio, se intenta eliminar al carro de combate disparando, en fin, y ve que aquello es imposible y entonces la única opción que tiene para no errar en el tiro fue coger una mina en su pecho y tirarse debajo del carro de combate. Y efectivamente aniquiló al carro a costa de ofrecer su vida. Ofreció su vida para salvar la vida de sus compañeros. Y fue condecorado con la laureada de San Fernando, una de las 8 laureadas que se consiguieron en la División Azul. Honor completo al cabo Ponte, al cabo Ponte. Si tuvieses que nombrar otra historia similar, otro acto heroico que no sea, bueno, no, me da igual, que no sea tan conocido, iba a decir, pero no, otro acto que a ti te llene y que digas, también merece ser nombrado. Pues yo tengo siempre, digamos, en mi corazón muchísimo, ¿no? Porque yo creo que, bueno, todos fueron héroes. Es que todos fueron héroes. Evidentemente todos fueron héroes, pero también a mí me gusta también llamar la atención sobre Enrique Sotomayor. Enrique Sotomayor, él, los combates de Posat a principios de diciembre del 42, en un momento determinado, su íntimo amigo Enrique Ruiz Bernacchi muere, recibe pues, un disparo y muere y queda en terreno de nadie, en un momento en que se ordena el repliegue de las tropas. Y entonces Enrique Sotomayor, él dice que no deja el cuerpo de su amigo abandonado y que quiere recuperar el cuerpo de su amigo, que él no lo deja ahí y que quiere enterrar a su amigo y llevárselo y recuperarlo y no que quede a merced del enemigo o de las rapiñas o de los animales. Y entonces se le pide que no haga ningún intento de recuperar el cadáver porque está a tiro del enemigo y le dio igual. Y efectivamente estaba a tiro del enemigo y cuando contactó con el cuerpo de Enrique Ruiz Bernacchi, pues recibió un tiro en la cabeza y allí se quedó también Enrique Sotomayor. Me parece también un gesto de compañerismo, y de absoluto. Eso es el valor de la amistad, de entrega. Y eso es el heroísmo, esa entrega de manera altruista y por los demás, aunque sea por un cadáver. Pero es el cadáver de un soldado que además es su amigo. Claro. Y luego otra historia también que quiero también recordar es le recuerdo siempre al teniente Eloy Muro. El teniente Eloy Muro es el tío del teniente general César Muro Benayas. Va a regresar a España ya. Estamos en los prolegómenos de las vísperas de Krasnivor, diciembre del 42. Estamos en Krasnivor y allí hay una serie de búnkeres que están hostigando a las tropas españolas constantemente, que precisamente impiden que se fortifique la gran explanada donde se desarrolla el combate de Krasnivor, que va a ser un mes más tarde. Entonces, el teniente va a regresar a España, primero porque asciende a capitán y además se va a casar, tiene ya prevista la boda. Y justo cuando ya no tiene el mando de su unidad, pues él les dice que bueno, tienen que intentar anular los búnkeres. Y entonces el nuevo teniente, recién llegado, Muro dice, el teniente Muro dice, no, es una acción, no porque él no se atreva o no sea capaz, sino que por mi propia experiencia creo que debo ser yo y pido que me permitan a mí
que sea mi último acto, ¿no? Tú ya no tienes el mando o lo pierdes ya porque asciendes estaba ya el nombramiento dictado a capitán y además te regresas a España a los 2 días regresaba porque te casas inmediatamente. Al mes de llegar a España se casaba, pero él pide que le permitan ese último acto con sus hombres y que él conoce el terreno y sabe perfectamente cómo llegar y efectivamente lo sabe. Y llegó a los búnkeres y los eliminó. Y entonces el general Esteban Infantes está observando aquella operación con los anteojos. Y de hecho él dice, aquel oficial cuando vuelva, medalla militar, por el comportamiento tan heroico que había tenido. Pero como buen zapador que era, encontró allí los restos o encontró una mina que para él desconocía, era nueva. Y entonces él la recoge, dice, hay que analizarla, hay que estudiarla y ver cómo se compone, en fin. Y entonces cuando regresa, coge la mina para regresar, estalla y muere. Y entonces el teniente Muro No no, no, regresó. no regresó a España, no se casó y no había cumplido su sueño de ascender a capitán. Sin embargo, cuando se va a enterrar en el cementerio de Mestelevo, al propio entierro asiste el general Esteban Infantes y ordena abrir la caja para imponerle la medalla militar individual que se quitó el propio general de su guerrera que le había obtenido en la guerra civil y se la puso al cadáver. Madre mía. Y aquel fue el teniente Sí. Muro. Y Honor, como él, como muchísimos ejemplos muchísimos más. más. Todos, como hemos dicho antes y como has dicho tú, Fernando, todos fueron héroes. Pero hay un montón de hechos que podríamos estar hablando Absolutamente, sí, sí, sí. La largo intermedia, y por tendido. ejemplo. ¿Cuál? La Perdón. intermedia, la posición intermedia, la Mm. posición de los clavados junto a Udarnik, en fin, que Y si la, tuvies, y la si- toma de Signo, por claro, ejemplo, es que eso te iba a el decir, ataque a los sí. cuarteles de Dubrovka a pecho descubierto como legionarios, o sea, es que es asombroso todo, Es asombroso asombroso. por completo. Si tuviésemos, ya enlazando con esto, si tuvieses que nombrar una batalla, porque hablamos siempre de Krasnivor, que fue la batalla más sangrienta y es la más conocida, pero si tuvieses que decir otra batalla que a ti te llame mucho la atención de la División Azul, que no puedan conocer nuestros oyentes o que sea menos conocida y que sea asombrosa, ¿cuál nos nombrarías? De todas las que hubo, porque hubo Hubo muchísimas. muchísimos combates. También hay que pensar que hablamos de las batallas. Batalla como tal fue Krasnivor, Mm. pero hubo muchos combates que para el divisionario, claro que era una batalla. Por ejemplo, la batalla de Sidno. Para mí una de estas que me dices es la que se llamó Cabeza de Puente, porque es la primera operación victoriosa de las tropas españolas que consiguen cruzar el Volchó, el río Volkhov, el Volchó, y establecer una cabeza de puente en territorio enemigo para desde ahí avanzar hacia el interior en lo que se llama el camino a Posad o Tensky Posad, que formaría una especie de sartén, y el avance hacia el sur desde Chevelevo, Esmeiko, Rusa, Sidno hasta los cuarteles de Dubrovka, que fue una serie de combates que reciben el nombre de la cabeza de puente, que tienen ese matiz nostálgico, digo, o incluso no, romántico, si es que en la guerra se puede hablar de romanticismo, porque fueron las primeras victorias españolas y sobre todo ese hito de la cabeza de puente. Porque hay que tener en cuenta que la misión del ejército español era precisamente establecer esa cabeza de puente y avanzar en la medida de sus posibilidades para que las tropas alemanas tomasen y hicieran lo mismo, establecieran una cabeza de puente en el norte, tomar un nudo de comunicaciones que era Tijuín y unir en territorio enemigo ambas unidades, Ambas ambas fuerzas. fuerzas alemanas y españolas. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la División Azul cumple su misión y establece esa cabeza de puente y resiste, pero la cabeza de puente alemana se derrumba. Es verdad que se establece y que llegan a cruzar, pero Tijuín lo toman muy pocas horas, tiene que replegarse y entonces se queda completamente aislada la tropa española en Posad.
esperando ese contacto con la tropa alemana que nunca llegó. Y por eso en diciembre del 42 es cuando el general Muñoz Grandes, con una excelente visión estratégica, dice hay que replegarse porque aquí nos aniquilan. Y entonces el Posad hay en una retirada, un repliegue, y se vuelve a la posición inicial que era Udarnik, donde ya se establece, digamos, el frente estático, pero ya a este lado del río. Entonces, para mí esa operación, siempre, Hombre, yo que he claro, tenido la oportunidad de recorrer en varias ocasiones ese territorio, saber lo que es Signo, lo que es Dubrovka, lo que es Chevelevo, Smejkov, Rusa, Udarnik. Entonces, creo que también es, en fin, hay que recordar a esos primeros hombres que mueren en esos primeros combates en octubre de 1942, justo a partir del 12 de octubre, que es cuando la unidad española entra en combate. Se fija como fecha precisamente el Día de la Hispanidad. Sin olvidar también el cruce del lago Ilmen o Claro. la batalla de Teremets o la Bolsa. Tienes que habría miles, ahí las dejamos para que la gente investigue, investigue y que lea. investigue y que lea acerca de la división, porque ya digo que es apasionante. Derrochó heroísmo sin ninguna duda, absolutamente. Por mucho que quieran decir, eso es indudable. Por último, ya para concluir, Fernando, te querría hacer otra pregunta. ¿Tuviste, en el libro se menciona algo, ¿tuviste contacto con algún excombatiente de la URSS? Sí. ¿También? También, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Cuéntanosla. Pues recuerdo dos especialmente, porque son muy emotivas. La primera de ellas fue en el segundo viaje. Atravesamos el segundo viaje, lo hicimos en coche, haciendo el recorrido de la División Azul. Cruzamos Europa en coche, una barbaridad absoluta. Es decir, la Polonia de entonces, la Bielorrusia de entonces, y llegar porque el primer viaje fue en avión hasta Moscú, que también fue incómodo, pero el siguiente fue una brutalidad, vamos. En fin, ya el tiempo dulcifica el recuerdo y parece que fue Disneylandia. Sí, pero en aquel momento era otra cosa. Terrible. Recuerdo, por ejemplo, que Bielorrusia y Minsk, concretamente la capital, a las 8 de la tarde apagaban la electricidad en toda la ciudad, que era la gran capital de Bielorrusia. Apagaban la electricidad. A nosotros nos dijeron que por ahorrar energía, pero en realidad era por el recuerdo de los ataques en la Segunda Guerra Mundial, que no tenía que haber reflejo de ninguna luz para evitar los bombardeos. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, Minsk apagaba las luces. Bien, pues cuando llegamos a Minsk, supimos de la existencia de un héroe de la Unión Soviética, un general ya muy anciano, se llamaba Yakov Eustafi. Y entonces contactamos con él. Éramos 4 en aquel viaje, 4 o 5 personas, y fuimos a visitarlo. Y entonces este hombre nos recibió, con él fuimos a hacer una ofrenda floral al monumento al soldado desconocido soviético en la plaza de Minsk y nos invitó a merendar en su casa. Y entonces él nos dijo que conocía de la historia, la había conocido también del año anterior, porque ya en Rusia se había publicado algo y había salido algo en prensa y en radio, la información de que unos españolitos de a pie estaban iniciando la búsqueda de tumbas españolas para intentar exhumar y en la medida posible repatriar o enterrar dignamente. Y este general conocía la historia y quiso invitarnos a merendar en su casa. Entonces allí él, todo un general, estaba de paisano, pero nos recibió con perdón, No pasa nada. con todas sus condecoraciones puestas. Pues después de merendar nos llenó las copas de vodka, hizo un brindis en la que recuerdo que dijo: tengo en mi casa unos jóvenes que vienen buscando a sus familiares muertos en combate precisamente contra los enemigos, los que consideraban enemigos, que hoy no somos enemigos, hoy somos amigos.
y nos dijo, yo que fui un soldado que combatió en aquella guerra de una manera, creo que cumpliendo con mi deber, era un héroe de guerra, nos dijo, os animo a que sigáis luchando como yo luché y como yo combatí en aquella guerra, pero que lo hagáis por la paz. Y terminó diciendo por la paz y por un mundo cristiano. Para nosotros en aquel momento que un general soviético héroe de guerra brindase por un mundo cristiano, o sea, yo todavía no he salido del asombro, todavía no he salido del asombro. Y aquel hombre nos dio una lección, una más que recibimos, pues cómo el enemigo nos recibía en su casa, nos invitaba y brindaba por la paz y nos Claro. animaba a seguir luchando, no ya por la paz, sino por también cumplir el objetivo. Y también otro recuerdo también muy emotivo fue en el segundo o tercer viaje que llevábamos recomendaciones ya de aquí del alcalde de Toledo y del jefe de policía de Toledo, José María Albiñana, que también para nosotros es un personaje esencial en toda esta historia. Y contactamos con el alcalde de San Petersburgo para que nos permitiese y nos diese autorizaciones para exhumar, para cavar, permisos sanitarios, etcétera. Y entonces cuando conseguimos una cita en el ayuntamiento, cuando llegamos al ayuntamiento de San Petersburgo, creo recordar que el alcalde en aquel momento, me parece, si no me equivoco, era Sergei Ivanov, que luego fue ministro de Defensa con Putin. Pues al llegar a la puerta del ayuntamiento había un señor anciano lleno de condecoraciones. Entonces Ramón, que venía con nosotros, se acercó a él, hablaba ruso y le dijo, combatiente. Entonces dijo el soldado soviético, el señor, el anciano, dijo, sí, sí, se enseñó todas las condecoraciones. Y le dijo Ramón, yo también soy combatiente español. Yo vine con la División Azul, la Galubaya Divisia, a combatir contra ustedes. Y entonces le preguntó que Ramón había combatido en Krasnivor. Y entonces le dijo, el 10 de febrero del 43, ¿dónde estaba usted combatiendo? Y el anciano le dijo, en Krasnivor. No me digas. Y entonces Ramón dijo, yo también, en Krasnivor. Se fundieron en un abrazo impresionante. Entonces, claro, son situaciones mágicas. O sea, a mí me emocionan también y me pone los vellos de Pone los punta vídeos de punta, sí. el ver a aquellos dos viejos soldados dándose un abrazo cuando se reconocen como combatientes enemigos que habían estado en el mismo territorio, en el mismo campo de batalla y que tantos años después se encontraban y se abrazaban, ¿qué son lecciones? No, Lecciones no, de vida. eso no se aprende en ningún Son sitio. lecciones de Eso vida. no. Estaría hablando horas y horas y horas, Claro. porque hemos hecho 30 viajes a Rusia en los últimos 30 años. Te puedes imaginar las experiencias positivas, negativas, divertidas, trágicas, de Sí, todo. tiene que Hemos dar de todo. contactado con gente, no tenemos tiempo, pero no sé si tenemos tiempo para contar una Sí, sí, última, sí, sí, por supuesto. una Tienes todo el tiempo última, del mundo. una última aventura mágica. Mágica. Al final dices casualidades. No, yo soy creyente, entonces Mm. no son casualidades. Yo creo que la providencia Dios coloca en el camino, pues, en fin, estos avatares del destino. Pero si hay que terminar, yo me gustaría terminar con esto porque me parece que es una historia apasionante y absolutamente también, como digo, mágica. Eh, en torno al 2014, 2015 más o menos, o 2013, en una presentación aquí de un libro en Madrid, en el CEU concretamente, de pronto estoy con mi hermano, fui en la presentación de un libro, creo recordar que era sobre Krasnivor, aparece un empresario que siento mucho no recordar ahora mismo el nombre, porque me encantaría también decirlo, pero era catalán, un empresario catalán, y se acerca a nosotros, pregunta, y dice, pues sé que iban a estar ustedes aquí, tal y cual, y les traigo una chapa nos enseña una chapa, y, joder, pues efectivamente es una chapa divisionaria.
Entonces nos cuenta la siguiente historia. Dice, yo he estado en un viaje estos meses últimos como empresario en San Petersburgo y yo quería conocer el campo de batalla de Krasnivor. Dice, entonces cogí un taxi de San Petersburgo a Krasnivor, hay 40 minutos en coche. Y entonces bajé en taxi y me metí en la aldea, pisar el campo y entonces de pronto se me acercaron y me dijeron, Spansky, busca cementerios. Ya claro, de tantos años y ya todo el mundo allí, bueno, muchísima gente nos conoce, ¿no? Y entonces le di, pues sí, sí, bueno, soy español y vengo, pues en la escuela hay un museo que lo organiza la profesora de la escuela de infantil y tiene un museo de la guerra donde tiene muchísimos objetos españoles, porque en Krasnivor la mayoría de los españoles no fueron enterrados y quedaron, pues, cuando la población soviética regresa a Krasnivor, con el deshielo, para evitar la putrefacción de los cuerpos, en fin, las enfermedades, los enterraron a todos en las propias trincheras. Cerraron trincheras, cabrón, y ahí están los cuerpos. Entonces, se aparecen, hoy día siguen apareciendo, no ya esqueletos de españoles, sino también objetos, medallas, chapas, cascos, bueno. Entonces, fue al museo y efectivamente allí, que ya nosotros también lo conocemos, pero esta mujer de pronto le dice a él, mire, le voy a entregar una chapa de un soldado español, por si usted cuando vuelva a España, si puede identificar al soldado, si puede localizar a los familiares, al menos entrégueles, como recuerdo de su caído en combate, la chapa de identificación. Y entonces le contó la profesora a este señor, que nos lo contaba a nosotros en Madrid, le decía, esta chapa pertenece al cuerpo, a los restos de un soldado que fue encontrado por un matrimonio cavando en la huerta de su casa para sembrar patatas y a 50 centímetros encontró los restos de un soldado que era español. Tenía una cartera, tenía esta chapa, tenía una medalla, etcétera. Y entonces, claro, este hombre aquí en Madrid nos cuenta esta historia y nos dice, aquí tengo la chapa. Y entonces dijimos, pero ¿y no te ha contado más de la historia del soldado? Que fue del cuerpo y tal. No, me contó esto nada más. Entonces, bueno, pues por la chapa aquella localizamos a los familiares y a un hermano, etcétera. Tardamos un tiempo, pero curiosamente, antes de localizar a los familiares, teníamos ya previsto un viaje a Rusia. En mayo de aquel año nos vinimos a Rusia y lo primero que traíamos era la idea de al llegar a Krasnivor localizar a esta mujer, a la maestra del pueblo, para que nos contara Para la historia investigar un poco. de estos restos. Y entonces nos cuenta lo siguiente, fuimos efectivamente a Krasnivor y entonces nos dice que, pues sí, la historia es que hace 20 años, el matrimonio cavando en su casa encontró los restos de este soldado español. Lo último que sé es que hace 10 años esta gente cambió de casa. Pero voy a intentar localizar. Entonces dijimos, por favor, localice a este matrimonio si puede ahora mismo y Krasnivor sigue siendo una aldea y que nos cuente qué fue de aquí el cuerpo. Y entonces localizó a la señora. Bueno, Y la señora apareció ahí en la escuela y vino y nos cuenta lo siguiente, nos dice, efectivamente, dice, hace 20 años habíamos comprado esa casa y cavando y plantando ahí en el huerto, en la huerta, en la parte de atrás de la casa, mi marido encontró un esqueleto completo con el casco tal y era español, porque tenía una cartera con datos, con una chapa, una medalla de una Virgen Milagrosa y tal, y dice, dijimos, ¿y qué pasó con los restos? Fíjate la historia. Dice ella, pues hace 10 años vendimos la casa. Dice, mi marido, ruso, quien probablemente tenía muertos, por supuesto, en el ejército soviético, su padre a lo mejor, o su hermano, o su tío, sí, alguno. murieron 25 millones de rusos, nos dice, para evitar que el nuevo dueño pudiese profanar los restos de aquel soldado, mi marido lo guardó Bueno, en una caja y se le llevó a enterrar al campo. Dice, sé que lo enterró en un sitio concreto. Dice, pero yo hoy no les puedo decir dónde está y dónde fue, porque mi marido no está aquí, está trabajando fuera y no viene hasta mañana.
y le dijimos, pues mañana volveremos. Y por favor, dígale a su marido que esté preparado porque queremos que nos diga. Esa misma tarde íbamos a Pushkin porque en un programa de Españoles por el Mundo habíamos visto que había 2 sacerdotes españoles en una parroquia católica en Pushkin. Dijimos, vamos a visitarles, que eran Juanma y Kiko. Y entonces nos presentamos en Pushkin, hicimos presentes a ellos y tal, y españoles, y les contamos la historia. Muy curioso, porque uno de ellos, de estos 2 sacerdotes, Kiko, había pedido ir voluntario de misionero, porque se va de misiones a Rusia, porque su tío había sido soldado de la División Azul. Y entonces, no me vayas a decir, bueno. No. Bueno, vale. No. Y entonces su tía había vuelto vivo, vale, afortunadamente, a España. Pero entonces les contamos y dijimos, mañana vamos a Krasnivor con esta historia. Y entonces nos dicen, pues os acompañamos mañana, porque además nosotros hablamos ruso perfectamente y bueno, y así os servimos un poco de guía y os acompañamos un poco a vuestra tarea. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, estábamos con ellos en Krasnivor y allí apareció este señor y nos cuenta esa historia y nos dice, hace 10 años, ante el que vendía yo mi casa, ante el riesgo de que desaparecieran o no respetaran los restos, me los llevé. Y nos dice, desgraciadamente, en la zona donde yo le enterré, sé que han construido una industria, una nave, una carretera, pero sé dónde está porque fue en un árbol concreto, en un lugar concreto y tal. Vamos para allá por si acaso. Montamos en el furgón que teníamos nosotros, con los sacerdotes, con este ruso, con la maestra que venía y nosotros, y con una pala. Y entonces llegamos al coche y efectivamente a 3 o 4 kilómetros de Krasnivor hay un territorio, una explanada, y se ve una nave tremenda y nos dice allí, en la parte de atrás de la nave es donde enterré. Y en ese momento tú ¿recuerdas qué pensaste? Dije, imposible. Yo sé que esto es muy difícil de entender, sé que es muy difícil de creer. Lo tengo grabado, tengo todo grabado, tengo los 30 viajes grabados en vídeo. Y entonces cuando paramos el coche comenzamos a andar para recorrer la nave y detrás, a unos 100 metros de la nave, había un terreno completamente alisado, excepto un árbol en una especie de montículo, y nos dice el ruso, allí está. Y dijimos, no es posible. Y dice el ruso, allí está, en aquel árbol. Y llegamos allí y entonces todos en un silencio absolutamente sepulcral, con los 2 sacerdotes españoles, el general Gómez Ortiguela, varios amigos más, y el ruso y la maestra, y empieza el ruso a cavar a los pies del árbol. Y efectivamente aparece una caja. Y era el cuerpo de aquel soldado. Vellos de punta, claro. Pero lo más impresionante es que en aquel momento los curitas empiezan a rezar un responso. O sea, es una cosa de decir, o sea, no es posible que 70 años después un soldado que muere, que no es enterrado, ¿quién le va a decir a él que van a venir en un grupito de españoles con 2 curas españoles que además le van a rezar un responso en el momento en que le están recuperando de la tierra? Y perdona que diga, ¿quién le va a decir también que unos rusos que le han... Justo, claro, es todo esto, que han custodiado su cuerpo. Y que la providencia ha hecho que aquel árbol se mantenga allí esperando que llegáramos. Después de haber construido una nave. Y localizamos a los familiares. Y su se entregó fue... el cuerpo a los hermanos en un pueblo de Ciudad Real y fuimos al entierro, porque que el resto es uno de los 50 soldados españoles repatriados, y lo entregamos a los hermanos, tenía 80 y tantos años, y estuvimos mi hermano y yo en el entierro de aquel soldado. Y además, fíjate, una vez enterrado, después de una misa funeral en la iglesia, al llegar al cementerio, la tumba que le hicieron
fue un túmulo de tierra sobre la fosa, simulando las tumbas españolas de los soldados españoles, con una cruz de madera. Entonces era un túmulo de tierra, el cementerio aquel, para enterrar a aquel soldado. Increíble, Madre mía, no es los vellos de punta. increíble. Tienes que haber vivido ahí unas experiencias que, Pues te puedes imaginar. que madre mía. Que cambiaron mi vida, la mía, la de mi hermano y la de aquellos que nos han acompañado, que yo también quiero nombrar, ya con esto termino, a los hermanos Armada, que además son militares, Sí. Alfonso y Nacho Armada, que también han participado en esta historia, han colaborado con nosotros de manera absolutamente, en fin. ¿Qué decir? No tengo palabras, No no tienes tengo palabras para Normal, agradecer a tanta gente que nos ayuda y nos sigue ayudando en efectivamente. esta historia, que al final, como te decía al principio, es una historia humana, Totalmente. absolutamente humana. Entre esos ruidos de guerra es una historia completamente humana en personas que son personas. Pues Fernando, ha sido un completo honor el tenerte aquí y Para animo, mí tenerte a ti. y animo a la gente pues, a que investiguen más sobre la División Azul y por supuesto que vean, que lean el libro de Fernando, porque es un libro que es... Fernando y Miguel Ángel. De Fernando y Miguel Ángel, que es un libro interesantísimo y es conocer la historia de la División Azul. No, de otra manera podemos decirlo, ¿no, Fernando? Sí, sí. De otra manera muy interesante y muy humana, porque... Sí, porque además aquí también se cuenta la historia personal, no ya de muchos soldados, sino sobre todo de aquellos primeros 25 soldados que vinieron al primer viaje en aquella búsqueda, que cuentan su historia en el lugar donde ocurre. Efectivamente, es que lo cuentan de primera mano. Es que tenemos que tener en cuenta que eran divisionarios que lucharon en Rusia y que están plasmándolo en este libro a través de Fernando y Miguel Ángel. Así que, Fernando, un completo honor tenerte aquí y muchísimas gracias por tu visita. Por haberme invitado. Muchas gracias. Un grande, Fernando.